Bien, en este video vamos a ver la forma como se deriva una función implícita. Recordemos que función implícita le decimos a aquellas funciones donde no se encuentra despejada pues ninguna de las variables. En nuestro caso específico, nosotros veníamos acostumbrados a que siempre estaba despejado la variable y, es decir, f de x. Pero aún así, siendo que no se encuentra despejada la variable, podemos encontrar la derivada de esta misma función. Bien, lo que debemos hacer es derivar tanto la variable x y la variable y, tal como aparecen en el orden que aparecen dentro de la función, ¿sí? Tomando en cuenta que cada vez que derivemos la variable y, que para nosotros era f de x, debemos colocar un y'. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo, un ejercicio, 3x al cubo más y al cuadrado menos 1, y queremos encontrar la derivada de esta función. Les comentaba que debemos derivar tanto la variable x como la variable y. Si pregunto cuál es la derivada de x al cubo, recordamos que la ecuación 6 de derivada es la que nos permite encontrar justamente la derivada de este tipo de funciones. La derivada de x al cubo será 3x cuadrado. De la misma manera ahora derivemos y, usando también la misma fórmula número 6. La derivada de y cuadrado, no se olviden, al final es una variable elevada a un exponente. La variable de y al cuadrado es igual a 2y. Ahora, tomando en cuenta que cada vez que derivemos y o derivemos una expresión que contenga la variable y, vamos a adicionarle el y', ¿no? Que en realidad significa derivada de y. Muy bien. Y derivada de 1, pues es 0 porque es derivada de una constante. Ahora, lo que consiste acá es despejar el y', porque y' es la derivada de la función. Este 3x cuadrado que está sumando pasa al otro lado a restar, y el 2y que está multiplicando pasa a dividir. Y aquí tenemos entonces la derivada de la función. Y' es igual a la expresión menos 3x cuadrado sobre 2y. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí tenemos otra función que dice x al cubo más y al cubo igual 8xy. Como le mencionaba, tenemos que derivar tanto la variable x como la variable y, tomando en cuenta que cada vez que derivemos y, debemos colocar el y'. Muy bien, de la misma manera, la derivada de x al cubo, ¿no? Utilizando nuevamente la fórmula 6, es 3x cuadrado. La derivada de y cubo, ¿no? Una variable elevada a un exponente, es 3y cuadrado. Pero cada vez que derivemos y, debemos colocar el y'. Muy bien. Y la derivada de 8xy, bueno, el 8 lo vamos a dejar un ratito fuera. Sabemos que una constante que acompaña una expresión que contiene variables no se deriva. Ahora debemos derivar x y debemos derivar y. Pero resulta que acá tenemos un producto, porque son las dos variables que aparecen, es un producto, ¿no? Y para derivar un producto, sabemos que la forma de derivar es a través de la fórmula que tenemos para el producto, que nos dice la derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b. Recordemos un poquito la fórmula de derivación de un producto, donde x en este caso hará el papel del factor u y y hará el papel de la expresión b. Entonces, derivemos esta expresión xy como si fuera un producto. Entonces, la derivada de x es 1 por b, que sería y, sin derivar. Más nos dice la fórmula de la derivada de un producto, u, que es x en realidad, sin derivar, por la derivada de y. Y la derivada de y es 1, ¿cierto? Pero cada vez que derivemos y, debemos colocar y'. Desglosando esto entonces, porque este 8 multiplica y este 8 multiplica x por y'. Lo que hay que hacer aquí entonces es despejar y'. Pasaremos a un solo lado los factores que contienen y' y al otro lado los que no. Despejamos y', tenemos esta expresión entre paréntesis y toda esta expresión está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y de esa manera obtenemos la derivada de esta función. Aquí tenemos otro ejercicio, nuevamente. Vamos derivando tanto variable x como variable y, recordando que cada vez que derivemos y, debemos colocar el y'. La derivada de y a la cuarta potencia, haciendo uso nuevamente de la fórmula 6, la derivada de y cuarta va a ser
4y cubo. Pero como estamos derivando y, debemos colocar y'. La derivada de 3x cubo, 9x cuadrado. Aquí nuevamente tenemos el producto de las dos variables, tanto y como de x. Entonces el 2 lo colocamos adelante, no se deriva. Y esta expresión de y al cubo x al cuadrado, que es el producto de dos funciones, lo derivamos a través de la fórmula de derivación de un producto que nos dice la derivada de u, que nosotros hará el papel y al cubo, por b sin derivar, que será x al cuadrado, más nos dice nuevamente u sin derivar por la derivada de b. Muy bien. Entonces, a ver, vamos utilizando la fórmula de derivada de un producto. La derivada de u, es decir, la derivada de y al cubo, 3y cuadrado. Pero cada vez que derivemos una expresión que contenga y, colocamos y'. Por b sin derivar, que sería el x cuadrado. Más u sin derivar, que es el y al cubo, sin derivar. Y ojo que no colocamos y' porque no estamos derivando esta expresión. Simplemente estamos colocando la expresión u sin derivar. Por la derivada de b, que es la expresión x al cuadrado, que sería 2x su derivada. Y la derivada de menos 5, que es una constante, pues es 0. Bien, vamos desglosando. Este 2 multiplica a estos dos factores. Y dejamos a un lado todos aquellos factores que contengan la variable, en todo caso el y', y pasamos al otro lado los que no contienen este factor y', a manera de despejar el y'. ¿Sí? Aquí factorizamos y', y esta expresión de 4y cubo más 6x cuadrado y cuadrado, que está multiplicando al y', pasa a dividir. Y aquí tenemos la derivada de la función, es decir, y'. Muchas gracias.